En el centro de Tulancingo, desde hace más de 200 años, se alza orgullosa su catedral. Larga e interesante es la historia de esta iglesia, cuyos antecedentes se remontan al siglo XVI, cuando los franciscanos fundaron la doctrina de San Juan Bautista Tulancingo. El antiguo templo, construido por los hermanos menores, fue totalmente transformado a finales del siglo XVIII y se convirtió en catedral a mediados del siglo XIX. La reedificación del edificio fue de los más virulentos del país, pues son los años que se gesta y se lleva a cabo la Guerra de Independencia. La catedral es el edificio más importante de la población y uno de los pocos vestigios del pasado se quedan en esta población. Inicia como un convento fundado por los franciscanos en 1528, 7 años después de que se consolidó la caída de Tenochtitlan a manos de los ejércitos españoles de Cortés. El complejo religioso comenzó como un convento con una iglesia adjunta en este asentamiento humano, al cual nombraron San Juan Bautista Toyancingo. En los primeros 200 años luego de la conquista, los franciscanos se encargaron de evangelizar con catolicismo austero a los asentamientos indígenas que habían en el valle y que comprenden los municipios vecinos de Santiago Tupec y Cuautepec. No obstante, fue hasta el 16 de noviembre de 1754 cuando se constituyó la parroquia de San Juan Bautista, para lo cual fue necesario ampliar la antigua iglesia de la década de los 80 en el siglo XVIII. Se edificó a costa de la primitiva, una iglesia de mayor amplitud y sólida construcción, el presbiterio de la cual se ajustó a una artística perspectiva que tenía la firma de José Pavón, con fecha 1778, con una ampliación de más de 300 metros en comparación con la iglesia original. El proyecto tomó camino en septiembre de 1788. La construcción un año después. De acuerdo con versiones históricas, las nuevas estructuras que se modificaron o agregaron a la incipiente parroquia fueron las alturas de los muros. Se añadieron los cruceros, las cúpulas y el vestíbulo. Se incorporaron además 2 torres campanario. Por las tendencias arquitectónicas de la época que buscaban desplazar lo hecho en el barroco por considerarlo de mal gusto, el nuevo templo se diseñaría bajo la corriente neoclásica. Dicha expresión busca ser contraria al barroco y destacar por su sencillez, haciendo uso de las columnas, cúpulas y frontones o bóvedas. Así que se construyó la catedral como la conocemos hoy, una estructura con formas de cruz latina, con una frente hecha con cantera gris, con adornos discretos y sencillos. Sobre el portón reposa la imagen de un cordero echado con el que se representa a Jesucristo. Si miras con detenimiento notarás que tiene las letras B, C, P, E, O, M, que simbolizan los 7 sacramentos que manda la palabra de Dios. Al entrar al templo, espectadores y religiosos darán fe de una imponente nave de 58 metros de largo, también en forma de cruz, donde al fondo se alza una ábside poligonal. Viendo el altar de frente a la derecha se monta una capilla en honor a la Virgen de Guadalupe. Hace pocos años también se colocó una imagen réplica del sepulcro de San Juan Pablo II, santo que guarda gran cantidad de devotos en Tulancingo. Al lado izquierdo está la capilla de la Epístola, en donde, resguardado por una imagen de Jesucristo, se aloja el Santísimo Sacramento. Aquí también reposan los restos del primer arzobispo de la arquidiócesis, Monseñor Pedro Arandarias. El coro se ubica a 18 metros de altura sobre el acceso y las ventajas que iluminan el recinto están sobre los muros laterales. En ambos lados de la nave hay confesionarios y junto al acceso hay un baptisterio, además de 4 nichos en donde descansan los restos de tulancinguenses que vivieron en la ciudad durante el siglo XVIII y XIX. En lo que respecta al atrio, está rodeado por una reja de herrería y se divide en 3 lados, norte, central y sur. La parte central es por donde se accede al templo, mientras que al norte se ubica la capilla de San José y de la Inmaculada Concepción. Mientras tanto, en la parte sur hay una cruz atrial donada por Luis Roche en los años 80, una especie de réplica de la cruz cogollada de Zempoala. En total pasaron 18 años para que concluyera la construcción de la catedral y fuera consagrada y abierta al público. A 217 años de que este recinto empezó a ser el principal referente religioso del Valle de Tulancingo. La Catedral Metropolitana es una postal obligada para propios y extraños, un ícono que históricamente vincula la arquitectura neoclásica con el pasado colonial de nuestro país y curiosamente sienta nexos con la Catedral de la Ciudad de México.
un espacio donde cada domingo se congrega al menos 50 feligreses para asistir a misa y que aprovechan la grandeza del templo para recibir procesiones, presentar conciertos o simplemente sentarse unos minutos para rezar a descansar.